¿Y cómo se escucha? Dime Se cómo se escucha escucha. bien. Se escucha bien. ¿Sí? Y en la prueba de sonido, aquí tenemos la ecuación general de Henderson-Hasselbalch. ¿Cómo se escucha? ¿Sí? Ok. Pues nada más esperamos unos 5 minutos más para iniciar con la clase. ¿Ya cuántos están? ¿Cuántos están ya en la sala, en el salón? Bueno, pues yo voy a iniciar con la clase. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar con la ecuación de Henderson-Hasselbalch que definimos en la clase anterior. La vamos a aplicar para determinar el equilibrio químico que sucede con los ácidos débiles y las bases débiles cuando entran en solución. Vamos a recordar que el tema que estamos abordando es las propiedades químicas y físicas de los fármacos. Y eso tiene que ver con la definición de la primera clase, ¿no? Cuando entramos a ver lo del tema de farmacología. Bueno, pues considerando la definición de Henderson-Hasselbalch, que es la que vamos a utilizar para determinar el desplazamiento del Le Chatelier, entonces esta fórmula la debemos definir aquí. Esta es una definición general definida por estos dos investigadores. Bueno, esta fórmula la vamos a utilizar de la misma manera, es la misma fórmula que la vamos a utilizar tanto para los ácidos como para las bases.
porque tanto ácido como base, cuando estos entran en solución, débiles, cuando entran en solución, ambos se van a comportar como ácidos y ese también se va a comportar como ácido. Por lo tanto, si el comportamiento de ambos es como ácido, entonces la ecuación de Henderson-Hasselbalch se va a ser determinada también de la misma manera, tanto para los ácidos como para las bases. Una cuestión importante de esta definición de la ley de acción de las masas es que esta pK va a ser determinada como una constante ácida, precisamente por este procedimiento, por esta forma en que se está llevando a cabo esta reacción en solución. Entonces, tanto ácidos como base van a tener pK. Y esto es importante entenderlo porque si conocemos lo que es el pH, el P del pH y el P de la K significan potencial. Entonces, este es un potencial dado por este valor de la K, el pK, y este también es un potencial. Ambos son potenciales hidrógeno. La diferencia entre pK y pH es que este potencial hidrógeno es el pH al cual este ácido dona este protón. Y este pK de acá es el pK en el cual este ácido dona este protón. En cambio, el pH es el potencial hidrógeno, pero este pH es el potencial hidrógeno del medio. Bueno, si estamos hablando de propiedades físicas, debemos entender que este valor de pK es una característica física. Por lo tanto, cuando se estudian todas estas sustancias y se les determinan el punto de ebullición, el punto de fusión, si es sólido, si es líquido, también se le determina el pK. Es decir, todas las sustancias, todas dentro de sus características físicas, se les son determinadas. En el caso de estas sustancias ácidas, se les va a determinar su pK. Considere entonces que el pK es un valor determinado ya. Y este valor que ya está determinado, lo vamos a buscar en las tablas, en los libros, porque es una propiedad física de esta sustancia. O de todas las sustancias que son ácidos o bases débiles. Bueno, esta es una propiedad física. Y el pH del medio lo conocemos porque medimos el pH del agua, medimos el pH de la coca, medimos el pH del té y sabemos cuál es el pH del medio. Lo que no sabíamos de esta ecuación, cuál es el pK de la sustancia que vamos a estudiar. Voy a hacer un ejemplo. Voy a tener un ejemplo para un ácido y luego para una base. El ejemplo más clásico es la determinación del índice de ionización o el grado de ionización del ácido del salicílico. Es con el que voy a iniciar. Bueno, el ácido acetilsalicílico. Esta sustancia la voy a buscar en los libros, en las tablas
en las enciclopedias de química. Y ahí, donde dice propiedades físicas de esta sustancia, voy a buscar el valor del pK. Y entonces, miren, aquí lo tengo en una tabla que encontré en un libro. Lo voy a acercar. Allí dice aspirina. Y ese valor que dice ahí aspirina, que es 3.5, es su valor de pK. Hay una serie de fármacos que ustedes ven ahí, en ese documento, que tiene su pK. Voy a subirlo un poquito. Miren, esta es, ¿sí? Ahí dice, empiezan con la A, y luego a un lado dice pK. Y están los pKs para los ácidos y están los pK para las bases. Lo voy a mover un tantito. Ahí está. ¿Eh? Entonces hay valores de pK para los ácidos y pK para las bases. Yo, como voy a trabajar ahorita con el ácido acetilsalicílico, entonces encontré que el pK del ácido acetilsalicílico es 3.5. Y lo que yo quiero saber es cuál es el comportamiento físico-químico del ácido acetilsalicílico cuando se encuentra en solución, pero a un pH de 7 o del agua, que es el pH de referencia, primero. Entonces lo voy a hacer aquí. Pero aquí es importante determinar que para un ácido voy a tener una ecuación de Henderson-Hasselbalch específica. Y para el caso de los ácidos, esta ecuación va a ser esta. Que esta ecuación proviene de la reacción de disolución del ácido, que era esta. Y que estas formas de ionización, a la forma que tiene HA, le vamos a llamar fármaco libre. Y a esta otra, que está aquí con el signo menos, a esta le vamos a llamar base. Esta de acuerdo a Bronsted y esta de acuerdo a Lewis. Una sustancia con exceso de electrones es una base. Este protón que está aquí es el ácido. Y a estos dos les vamos a llamar pares conjugados. Es un par conjugado. Entonces, lo que vemos aquí arriba, en esta ecuación, en la ecuación que voy a utilizar para resolver el problema con los ácidos, es que arriba tengo la base y abajo tengo la forma ácida. Pero esto va a suceder cuando esta sustancia se disuelva en agua, cuando el pH del medio sea de 7. Entonces, en esta ecuación, ahora el pH va a valer 7. ¿Por
Porque este es el medio ambiente. El medio ambiente sería el pH de la coca, el pH del té, el pH de la leche. Y entonces ahora me voy a proponer resolver con esa ecuación el grado de ionización o la propiedad química frente a este pH de esa. Voy a borrar esto, y esto también. Entonces utilizo esta fórmula, y digo que el pH, bueno, ya está aquí. Ya nada más voy a sustituir los valores, ¿sí? De acá. Aquí lo que me interesa saber es cuánto quedó de A y cuánto quedó de forma libre. Entonces tengo que despejar este valor. Entonces, para despejar este valor, aquí me faltó el logaritmo. Despejo todo esto para acá. Igual a pH, que ya estaba. Y este lo paso para acá con signo negativo. Ahí está. Está despejado, nada más, Ahora, para conocer la ionización o el equilibrio de estas formas o de las características químicas frente a un pH de 7, entonces despejo ahora la relación entre la base y el ácido. Para ello necesito entonces quitar este logaritmo. Este logaritmo es de base 10. Para quitar este logaritmo de base 10 de este lado, lo que voy a hacer es poner el antilogaritmo de base 10, pero de este otro lado. Y entonces queda así. Va a quedar así. Entonces quito este de acá. Me queda a menos entre HA igual. Entonces el antilogaritmo de base 10 es 10 a la X, donde X representa a esta parte de esta ecuación. Entonces me quedaría igual a 10 a la pH menos pK. Y ya la tengo. Ahora voy a hacer sustituciones. Aquí. Sustituyo el pH y el pK. Entonces, el medio era el medio acuoso. El agua. Que es la referencia. Entonces, 10 a la 7 menos el pK. El pK de esta sustancia siempre va a ser el mismo, porque es una propiedad física. Y es el pK de este ácido equivale a 3.5. Entonces aquí 7 menos 3.5 es 3.5. Igual, pero positivo. Así. Ahora voy a calcular de este valor el antilogaritmo de base 10. Y lo vamos a encontrar
en la calculadora. Alguien que tenga una calculadora a la mano va a buscar el botoncito que dice así. Hay un botón que dice log y arriba dice pieza a la X. Entonces, este valor es el shift. Van a poner el valor 3.5, van a poner shift y luego van a apretar esta tecla. Y necesito que me den ese valor. ¿Quién dijo yo? ¿Cuánto? Sí. No, bueno, sí. Sí, sale 3162. Correcto. ¿Cuánto es? Perdón, ¿me repite? 27 me dijo. 3162.27. Sí, Bueno, ¿sí está bien? ¿Alguien más que lo haya hecho? Sí, profe. Sí. Ok. Entonces, este valor, ahora lo vamos a poner frente a esta relación de el fármaco libre y el fármaco ionizado. Voy a borrar estos de arriba. Bien, tengo esta relación de las concentraciones, porque estos son concentraciones igual a 3162.27. Bien, esta es una ecuación y es una igualdad. Pero aquí hay un detalle. En este caso, tengo arriba un numerador, que es la concentración de A menos, y el denominador, que es la concentración del fármaco libre. Para que esto realmente sea una igualdad, de este lado, debo yo de tener también un numerador y un denominador. Y lo tengo que encontrar para poderle dar solución a este problema. Bueno, el caso siguiente es así. O la solución para encontrar el numerador de aquí y el denominador de acá. Digo que si el valor encontrado contiene números enteros, entonces el número entero es el numerador. Y el denominador será la unidad. O sea, 1. Como en este caso. Entonces, arriba queda igual y abajo sería 1. Porque si usted divide 3162.27 entre 1, ¿cuánto le queda? lo mismo. Lo mismo, ¿verdad? Entonces,
la ecuación no se me ha alterado en nada. Y va a ser una igualdad. Ahora sí, yo puedo decir que si en un espejo, si yo veo esto en un espejo, lo de arriba equivale a lo de arriba y lo de abajo equivale a lo de abajo. Entonces ya encontré la concentración de A menos, que va a ser 3162.27. Y la concentración de HA es igual a 1, porque esto equivale a esto y esto equivale a esto. Les comentaba yo que cuando ponemos en solución a este tipo de sustancias, por ejemplo, esta, que es débil, aquí va a haber el fármaco libre, pero también van a existir las formas ionizadas. La suma de todas ellas va a ser el total. Por lo tanto, el total que voy a tener aquí es la suma de la concentración de A menos más la concentración de A, HA, que serían 3162.27 más 1. Y esto sería 3163.27. Esto que acabo de hacer para resolver este problema se refiere que estos números, aunque son de concentración, en esta explicación matemática van a corresponder a partes de concentración ionizada. Y no ionizada. Son partes. Bueno, vamos a tener en cuenta esto. Voy a borrar la parte de arriba, ¿sí? Bien. El hecho es que nosotros nos tomamos una tableta de 500 miligramos de aspirina. La dosis es 500 miligramos. Estos 500 miligramos son los que se van a disolver en el vasito de agua con que nos lo vamos a tomar. Pero esto de acá son partes. Partes de lo ionizado y parte de lo no ionizado. Entonces digo, en una regla de 3 simple, que 500 miligramos equivalen a 3163 partes. Yo quiero saber una parte a cuánto equivale. Una parte. Entonces, una parte a cuánto equivale. Una regla de 3 simple. Esto por esto, entre esto. Sí. Sí, 0.15. Ok. Pero estos son, ahora sí, son miligramos. Estos son parte de la dosis que nosotros nos administramos. Pero vamos a ver que una parte era la forma ionizada. Y la forma no ionizada, que es la forma libre, es igual a restar 500 menos 0.15.
Entonces, esto que es forma libre, me quedó de dosis que no se ionizó a un pH de 7, 500 menos 0.15 serían 499, ¿punto qué? ¿Punto 85? Sí. 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 Esos son miligramos de aspirina que no se ionizaron. Bueno, esto es muy importante porque de acuerdo a esa característica química, el fármaco que se va a absorber en el sitio de disposición, que sería el estómago, porque nos tomamos la pastilla de aspirina y esa aspirina va a bajar, pero nada más hasta el estómago. Entonces, aquí, con esa agua y a ese pH, me quedan 499 de HA, es el fármaco libre. A este lo vamos a conocer como fármaco libre. Bueno, pues el único o la única forma de absorción a través de las membranas, en cualquier membrana del organismo, pero considerando al estómago como una gran membrana, solamente es la forma libre. Es decir, esta. Esta es la que va a atravesar el estómago y va a llegar a la sangre. La forma ionizada, que sería A menos, que también va a estar aquí, esa no va a poder atravesar la membrana. Le va a intentar, pero no va a poder pasar. No se va a poder absorber. Entonces, cuando yo administro un fármaco a un paciente, lo que quiero es que la sustancia ingrese a su sangre para que, de acuerdo con la circulación sistémica, pueda distribuirse en el proceso de distribución del proceso Lambert, en la distribución, pueda llegar hasta el receptor del dolor, hasta donde se encuentra el receptor del dolor. Pero solamente lo podrá hacer esta forma libre. Bueno, eso es lo que nosotros esperamos cuando le decimos al paciente, pues mira, te vas a tomar esta aspirina con 200 mililitros de agua. O simple y sencillamente en una receta dice aspirina 3 veces al día por 4 días. Pero se sobreentiende que va a ser con agua. Pero ahora veamos, esta es la referencia. Pero veamos qué sucede cuando lo tomamos con otra solución o con otro vehículo. ¿Cuánto se va a absorber? ¿Será la misma cantidad? Bueno, pues lo vamos a ver utilizando el mismo procedimiento y la misma fórmula. Bien, necesito que ustedes me den el valor del pH inicial de algún vehículo que hayan utilizado en el laboratorio. Y que haya bajado el pH en la segunda medición, lo suficiente. Por ejemplo, del agua puede ser. No, esto es el agua. Lo que acabo de hacer es el agua. O del té, que creo que era 6. ¿Cuál fue el pH inicial? Del té,
Fue... A ver, déjelo busco bien. Bueno, yo lo tengo. A ver, dígamelo. El pH inicial era de 6 y después bajó a 4. Ok, entonces ciérralo y ahorita nos vemos en 5 minutos. ¿Dónde me quedé? Entonces, si agregamos la aspirina a esta sustancia que es un té, lo va a bajar de 6, lo va a bajar hasta 4. ¿Qué sucede cuando el pH se baja hasta 4? Entonces, queremos saber eso, ¿no? Entonces, utilizamos la misma ecuación ya simplificada, que sería esta misma, pero aquí los valores de pH son los que cambiarían. Entonces sería 4, pH de 4, me había dicho, pH menos pK sería 4 menos 3.5. El pK no va a cambiar, como lo dije en un momento. Es una propiedad física de la sustancia que se determinó cuando se sintetizó. Entonces, por eso es que va a quedar aquí el mismo valor de pK. Lo que va a cambiar solamente es el medio ambiente. ¿Qué sucede ahora? Vamos a ver cuánto va a haber de A- y cuánto va a haber de H. Hacemos las mismas cuentas aquí. 4 menos 3.5 sería 0.5. Nuevamente, vamos a buscar el antilogaritmo de 0.5. Es 3.16. 3.16. ¿Así? Sí. Ok. Vamos a hacer el mismo tratamiento matemático, porque esto es un tratamiento matemático, para poder resolver este problema.
Entonces decimos que A menos entre HA es igual a 3.16. Y luego nuevamente tenemos que encontrar un numerador y luego también un denominador. Les decía que la clave es que si este valor que encontramos tiene números enteros, este se queda como numerador y el denominador seguirá siendo 1. Así. El total de todo eso es 3.16 más 1, que sería 4.16. El total. Y queremos saber cuánto vale cada una de esas formas de 0.16 y cuánto vale 1, porque estos son partes matemáticas. Si estamos dando una dosis de 500 miligramos, decimos que 500 miligramos equivalen al total. Una parte, esta queremos saber cuánto vale. Decimos que 500 por 1 entre 4.16. Son 120.19. Ahí está. Entonces, esto es lo que vale una parte. Es decir, ahora los de abajo. Y luego, esto equivale a miligramos, ¿verdad? Entonces aquí HA sería, es la que vale una parte, 120.19. ¿Cuánto vale A menos? Pues la resta de esos dos. ¿Sí? De 500 menos 120.19. Son 379.81. ¿Sí? Bueno, a diferencia del anterior, lo que estamos viendo es que quedó menos forma libre. Menos forma libre. Que tendría que absorberse. Entonces decimos que lo que nos interesa es que exista mayor forma libre en el sitio de la administración. Si no lo tomamos con el T, el efecto va a ser menor que si no lo tomáramos con el A. Bueno, para un mejor entendimiento, voy a dejar un problema para su resolución, pero va a ser una base. Y déjenme decirles cuál es. El que les voy a dejar de tarea se llama diazepam. El diazepam es una base débil. Tiene un pK
de 3.4. Entonces, yo lo que quiero es que ustedes me expliquen cuál es el comportamiento del diazepam en el agua y en el té, suponiendo que se tomara con el agua y suponiendo que se tomara con el té. ¿Cómo van a resolver ese problema? Lo van a hacer con la fórmula de Henderson-Hasselbalch, pero para las bases, que sería esta. Exacto. Fíjense ahora que la forma ionizada está abajo. Y la forma libre, que así vamos a llamar a esta, está arriba. Esta de abajo le llamamos forma ionizada. Bueno, recuerden que estamos viendo las características químicas de los fármacos. Y yo les decía que para poder saber cuáles serían estas características químicas, lo que tenemos que hacer es agregarle agua y ver cómo reacciona con el agua. Tratándose de ácidos fuertes y bases fuertes, pues se van a ionizar completamente y va a haber una explosión, va a haber un calentamiento de las reacciones porque son muy fuertes. En cambio, cuando le agregamos agua a una base débil o a un ácido débil, no sucede eso. Lo que sucede va a ser esto que estamos viendo aquí. Entonces, este es el objetivo de esta parte, de explicar las características físicas de los fármacos. Pero tiene que ver con la ley de acción de las masas y el principio de desplazamiento de Le Chatelier, que todavía no termino de explicarles. Pero quiero dejar esto de tarea para continuar en la siguiente clase. Y pues bueno, pues eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias, profe. Sí, me llegó el mensaje. Sí, hasta la siguiente semana. Pues pásensela bien, disfruten el día, los que quieran ir a divertirse, pues está bien, los que no, pues disfruten su jueves de otra manera. Gracias por su asistencia. Gracias, profe. Entonces, les encargo Gracias, esto. profe. Hasta luego. Adiós. Gracias, adiós. Hasta luego, profe. Hasta luego.